Bueno, pues ya es viernes, 14 de enero, un gusto saludarles, 2022. Quiero hablar de lo que está pasando en Argentina. ¡Qué calor! Hace calor y de qué manera, ¿de cuánto estamos hablando? Pues este viernes estaba esperando 42 grados de temperatura. Agrégale usted que estamos en tipos de COVID-19 y que además por esta ola de calor se están dando ya pues apagones escalonados, lo que son cortes de energía eléctrica. Estábamos hablando de 700,000 afectados hace apenas unos días, justamente por la falla y los cortes al suministro eléctrico. Y este viernes estaremos hablando exactamente de situaciones similares, 42 grados de temperatura. ¿Por qué es importante este evento, esta situación en Argentina? Porque nos lleva también a abordar otro tema que es igualmente crítico para todos los países en el mundo. En este momento se habla de hasta continentes como el de Europa sufriendo fuerte con todo el tema del frío y la calefacción. Ahora hablamos acá en este lado, pues en el sur, de calor y el suministro eléctrico disponible. Y quiero hablar de ese tema porque también las estrategias de las autoridades y de los gobiernos marcan la diferencia. Entonces vamos a ver qué es lo que se puede aprender de la situación en Argentina, por qué se ha llegado a esta situación específica de tener que cortar el suministro. Y ahí lo ven ustedes y yo le agradezco mucho que haya aceptado pues esta propuesta, esta idea de abordarlo así. Adrián Calcaneo, él es el Executive Director o director ejecutivo y siempre yo con tu cargo, Adrián, me vas a perdonar, pero es para América Latina y el Caribe de todo lo que es el área de Midstream Oil NGL, que pues es gas natural para IHS Markit. ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Gaby, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Igualmente, a ver, ¿cómo empiezas a decirnos primero lo que estás viendo que pasa en Argentina para después hablar del resto del continente? Pues es lamentablemente un ciclo que ya hemos visto en algunas partes del mundo. El año pasado estábamos viendo algo similar con temperaturas bajas en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. Y esto habla que la infraestructura no está diseñada para los cambios climáticos, para los extremos del cambio climático y crea disrupciones en el servicio, lo cual habla de un poco de la falta de preparación a estos climas extremos que se están viendo no solo en Argentina, pero en todo el mundo. ¿Qué significa falta de preparación? Es falta de inversiones prácticamente. Pues eso, es falta de inversión, falta ahorita estamos hablando mucho de la cuestión de la transición energética, pero en este caso es simplemente adecuar la infraestructura que se tiene en este momento para poder operar con temperaturas extremas, tanto con el frío como el calor. Y lamentablemente en América Latina una de las cosas que siempre platico por toda la región es que nos hace falta mucha infraestructura de distribución, de transmisión, etcétera, etcétera. Y en este caso estamos al día con lo que tenemos y aún no hay dinero suficiente para hacer las adecuaciones para que éstas operen con esta nueva gama de temperaturas. ¿Por qué estamos tan al día, quedándonos cortos en situaciones extremas como esta? ¿Qué ha pasado? Bueno, lamentablemente tenemos un historial de muy poca inversión. Latinoamérica, los gobiernos locales no pueden solos. Entonces se necesita crear las condiciones para atraer la inversión foránea o interna para poder actualizar estos servicios. Para eso hay que crear las condiciones propias para que haya más inversiones en todos los rubros. Entonces, al tener gobiernos cambiantes de izquierda a derecha, no crea la estabilidad necesaria para las inversiones que en este caso son de muy largo plazo. Ahora, en el caso argentino, ¿es el sector privado y el sector público los que operan esta red eléctrica? Sí, pero lo que quiero es, hay que señalar que la administración anterior hizo un impuesto especial para para mejorar las líneas de transmisión, 9 pesos creo que era el impuesto, pero lamentablemente lo que justamente estaba mencionando, las condiciones político-económicas, hicieron que este impuesto, pues básicamente se lo comiera la inflación. Entonces ya no hay el suficiente dinero para hacerlo. Entonces es una combinación de no solamente crear las políticas correctas, pero también mantener una estabilidad para que las inversiones continúen llegando. ¿En dónde estamos si tuvieras que hacer este diagnóstico a profundidad ya de lo que nos has dicho, Adrián, en el resto de países de la región? Y lo estoy trayendo porque además en México está toda una conversación ya
para cocinar lo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quiere, que es la reforma al sector eléctrico, que está generando una enorme preocupación y que nadie está seguro que de lo que se hable con todos los interlocutores a los que están convocando las autoridades vaya a derivar en ajustar, en mejorar, digamos que la propuesta oficial que de momento ha asustado más que generado confianza. Yo creo que hay tres factores muy importantes que hay que señalar y que son generales en todo el mundo en realidad. Uno es simplemente adecuar la infraestructura que ya se tiene para poder sobrevivir y operar en las situaciones extremas. La segunda, obviamente, es este cambio climático. El cambio climático que está impulsando el uso de nuevas tecnologías, tecnologías más limpias, pero la velocidad de esta transición es muy importante. En México tenemos el deporte de la charreada, donde uno de los trucos más peligrosos es el paso de la muerte, donde estás cambiando de un caballo en movimiento al otro. Aquí lo que necesita es poder cambiar de un caballo al otro en el movimiento, pero en el caso de que haya un evento extremo, poder regresar al caballo original. Entonces, mantener la transición de lo que se tiene y lo que se va a tener es muy importante. Y lo tercero es que yo creo que después de la cuestión en Europa, ha habido muchas limitaciones de capitales privados a las energías sucias, entre comillas, lo cual eso limita la inversión que se puede tener para adecuar lo que ya se tiene, que generalmente no es de la energía renovable. Entonces yo creo que todo el mundo tenemos que ponerle una pausa a la transición, revisitar lo que es el paso adecuado de esta transición para poder tener algo de redundancia para poder seguir operando en eventos extremos y quizá en lugar de estar escogiendo ganadores, aplicar una política energética all of the above, donde podamos utilizar todo lo que se tiene y vayamos introduciendo al ritmo adecuado las nuevas tecnologías. Quizá aquí lo que también conviene recordar todos, es que el gobierno ha gastado mucho por la pandemia y que los recursos fiscales pues están apretadísimos en este año y estamos hablando de la Omicron todavía presente. Entonces, el gobierno necesita seguir metiendo dinero a todo lo que es el esfuerzo de atención médica, sanitaria, etcétera. Y por lo tanto, y yo lo quiero subrayar, parece obvio, Adrián, pero me parece importante subrayarlo, se necesita sí o sí al sector privado. Hay muy poca experiencia técnica por parte del gobierno en temas eléctricos y otros. Es decir, un gobierno no puede ser el experto en todo, evidentemente sí trayendo a personas que saben de los temas, pero el sector privado tiene la experiencia. ¿Cuánto estás viendo que el sector privado en la región se siente atraído para decir, yo voy a colaborar, vamos a entrar en una mancuerna con las autoridades para evitar que estos escenarios se repitan en los próximos 12 meses, 11 meses de 2022? Pues lamentablemente con los cambios de gobierno que ha habido en los últimos años, hemos visto una pausa en cuanto a la inversión. México estaba a la vanguardia en cuanto a cuestiones renovables, inversión energética, inversiones de no solamente electricidad, estamos viendo distribución de gas. Vamos a ver qué pasa ahora en Chile con el nuevo gobierno. Creo que hay oportunidad ahí. Perú, vamos a ver qué pasa con la nueva administración. Inicialmente hay algo de preocupación. Y obviamente el caso de Argentina, donde obviamente pues hay un giro de 180 grados en cuanto a la inversión. Yo creo que hay gente dispuesta a invertir en Latinoamérica, eso es importante señalar, pero hay que recordar que, como ya lo mencioné, estas son inversiones de muchos años y para poder realmente anclar ese dinero hay que crear condiciones estables y coherentes por mucho, mucho tiempo y eso es lo que lamentablemente adolecemos en la región. ¿Es posible pedirte que expliques el efecto de congelar los precios? Para un consumidor suena muy bien que el gobierno diga, voy a congelar los precios. Claro, estamos apretados, pero los ecos de un congelamiento de precios, que en el caso de Argentina es por años, por cierto, háblame en blanco y negro. Aquí, digamos que el efecto neto de hacer eso, en dónde sí ha funcionado, en dónde no ha funcionado, para que se entienda también. Bueno, lo que hace congelar los precios es que separa a los precios que está pagando el consumidor de la realidad del precio verdadero. Lo que hace, elimina el incentivo
de los privados de venir a invertir porque saben que tienen que hay un diferencial entre la realidad y lo que se está pagando. Entonces, una cubetada de agua fría para la inversión, justamente lo que estábamos hablando, congelar los precios, a lo mejor ayuda en el corto plazo al consumidor, pero en el largo plazo va a haber menos competencia y menos canal de distribución, y quizá en los casos extremos algo de desabasto. Lo vimos, por ejemplo, lo estamos viendo ahora con el gas LP en México, donde el precio máximo ya tiene algunas afectaciones a la distribución y a la inversión de los privados en este producto. Entonces, lamentablemente, es una decisión un tanto política, pero que una vez más, en el largo plazo, que es lo que estamos hablando, tiene efectos negativos, sobre todo la inversión que se requiere en la región para poder ponernos al día. Haciendo un resumen entonces del caso argentino, Adrián Calcaneo, ¿qué concluirías como lecciones para nosotros en Latinoamérica? Pues la lección primera, hay que tener un poco más de manejo de riesgo, imaginación, que ya vamos a estar operando en situaciones extremas. ¿Qué tanto está nuestra infraestructura diseñada para operar en situaciones extremas? Argentina, por ejemplo, está nadando en gas, entonces uno pensaría que tendría la capacidad de responder a cuestiones así, pero en este caso la generación es la que está fallando y las líneas de transmisión es la que están fallando. Entonces yo creo que hay que buscar cómo actualizar de cualquier manera esta infraestructura para poder no solo servirnos en el día de hoy, pero el día de mañana cuando las necesidades eléctricas sean mucho mayores con autos eléctricos y demás cuestiones que vienen en el futuro. Yo creo que es importante sentarse a manejar el riesgo y tener un plan B para actuar rápidamente en situaciones extremas, pero también ir mitigando este riesgo y las afectaciones que tienen estas temperaturas extremas. Y por último, ¿cómo se ven los próximos 12 meses en la región? Pues ahorita la actitud que he escuchado de gente de la industria energética están en pausa de ver cómo se va a evolucionar. Obviamente la cuestión en México eléctrica, mucha atención en eso. Argentina, obviamente, cómo la situación económica, cómo se desenvuelve. Brasil, con elecciones, es también una gran interrogante. Entonces, lo que estamos viendo es una pausa y vamos a esperar a cómo se desenvuelven las cuestiones en este año. Desafortunadamente, mucho del impulso y la inercia que teníamos en la región se ha mitigado tanto por la pandemia, pero por también cuestiones internas político-económicas. Y estos son temas críticos y yo por eso lo quería dejar sentado, porque realmente para hablar de competitividad no se puede uno llenar la boca si no hablamos primero de las cosas básicas, como el suministro eléctrico, energía, y sin eso lo demás francamente son sueños guajiros. Adrián Calcaneo, ¿algo que quieras agregar? No, muchas gracias, Gaby, por la invitación y a esperar a ver cómo se desenvuelve este año. Espero que la pandemia por fin termine de salir y para poder enfocarnos en cosas importantes, como en este caso tú lo bien dices, el suministro de energía para poder salir adelante. Pues ahí lo tienen ustedes, Adrián Calcaneo. Gracias, un excelente 2022, por cierto. Gracias igualmente.